Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión, en este programa especial que estamos haciendo el día viernes 25 de octubre, justo una semana después que se iniciaran las manifestaciones masivas en todo el país, también por supuesto en nuestra ciudad. Y por supuesto vamos a conversar con una serie de distinguidos actores del acontecer local, a quienes hemos invitado precisamente para analizar esta situación. Un programa especial de Iquique Televisión, en nuestra función de línea editorial, ¿cierto?, de entregar la mayor información posible, con los mejores datos, con los mejores invitados, para contribuir al debate informado. Así es que por esa razón estamos haciendo este programa especial de Masa Crítica. Vamos a comenzar presentando a nuestros invitados del día de hoy y por supuesto dándole las gracias. Está con nosotros la senadora por Tarapacá, Luz Emmensperger. Senadora, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por retornar al programa también, que había estado hartas veces. No me habían invitado últimamente, Ya, pero aquí sí. estamos. No, pero estábamos en stand-by. Estábamos en stand-by. Sí, por eso la presentación está en un programa especial. Tenemos también acá, ¿cierto?, a Julio Ruiz, quien es sociólogo, ¿cierto?, de profesión. Él fue uno de los creadores del Centro de Investigación en Políticas de Tarapacá, CIPTAR, y también es académico actualmente de la Universidad Arturo Prat. Julio Ruiz, muchas gracias. Interesante espacio de diálogo que se ha abierto aquí en este programa especial. Así es. También está con nosotros Pedro Busch Calderón, ¿cierto?, quien es un científico, doctorado en farmacología, trabajó gran parte de su vida en Bélgica, es un iquiqueño neto, debe ser no sé si es el único iquiqueño neto del panel, creo que sí, nacido y criado en Iquique, mal criado en Iquique, y que está de vuelta después de un largo periplo por Europa hace ¿cuánto? 4 o 5 años. Llegué el 2016, así que soy nuevito en Iquique. En este Iquique. Sí, académico nuevito. También de la Universidad Arturo Prat, ¿cierto?, del Departamento de Química y Farmacia. Y también tenemos invitados, ¿cierto?, acá a Andrés Jurjevic, quien es economista, ¿cierto?, es de la Universidad de Chile, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de California, Berkeley, y director de CLADE, del Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable. Lleva ya varios años también en nuestra ciudad, eligió nuestra ciudad para venir a pasar, ¿cierto?, para tener un buen clima acá, Andrés. ¿Ah? Muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí. Bueno, con todos ellos nos hemos reunido muchas veces, ¿cierto?, en distintas instancias y hemos participado de conversaciones muy interesantes respecto del desarrollo de nuestra región y por esa razón, digamos, hemos elegido este panel. Vamos a partir conversando respecto de las causas de este fenómeno, ¿cierto?, porque es importante que tengamos claro por qué se produce este remesón. Para algunos un terremoto, prácticamente una situación, ¿cierto?, como son los terremotos, que a uno lo pilla en cualquier lado, digamos, y uno no sabe que viene, en fin. Y hay ciertos analistas que han señalado precisamente que esto fue una situación muy similar a un terremoto, es decir, a pesar de que hubo probablemente algún enjambre sísmico en términos de movilizaciones sociales durante mucho tiempo, durante muchos años quizás, pero pareciera que todo el país está impecable, ¿cierto? La frase del presidente Sebastián Piñera una semana antes de esta situación, ¿cierto?, señalando que esto, la verdad es que Chile era un verdadero oasis, por lo tanto estábamos súper bien y de repente de un día para otro parece que no era tan así. Senadora Luz Emmensperger, no sé si usted la pilló como un terremoto este tema o era de las personas que sentía que había una ollita que se estaba inflando y que en un minuto iba a explotar. No, yo creo que para la mayoría de la clase política esto fue un terremoto. Creo que es importante el mea culpa de que nadie, de ningún sector político, leyó ni entendió lo que estaba pasando en la sociedad. Creo que el pedir perdón, como muchos políticos lo hemos hecho, es el primer paso, pero hoy día estamos ya con urgencia entrando en el segundo, de escuchar de verdad y actuar en consecuencia. Creo que acá muchas veces se ha hablado de la importancia. Yo sigo creyendo que nuestro país avance este oasis que se decía por el presidente, o que muchos hemos dicho que teníamos un país que creíamos que era un lujo dentro de América Latina, con crecimiento, creíamos nosotros mejores empleos, con más inversión, en que el inversionista extranjero venía precisamente por
la tranquilidad del país, sin desmerecer, porque yo creo que la inversión y el crecimiento siguen siendo importantes, pero es importante también, y creo que ahí había una desconexión de cómo nos preocupamos de que esa mayores beneficios, esa mayor inversión, esos mejores empleos lleguen a la gente, llegue de verdad. O sea, teníamos un lujo de país, pero el vivir en este país resultaba extremadamente caro y por lo tanto había muchos chilenos, probablemente una gran mayoría, ¿no es cierto?, que lo estaba pasando mal, y la clase política de este gobierno, de este parlamento y de los gobiernos anteriores y de los parlamentos anteriores no lo supimos leer y por lo tanto no supimos reaccionar a tiempo. Vamos a ir analizando distintos aspectos, digamos, de esta situación, ¿cierto?, a la que hemos llegado después del retorno a la democracia, pero importante un primer diagnóstico. No sé, Andrés, si tú también eres de los que te sorprendió esta situación o tú tenías como más o menos claro que algo podía pasar. A ver, yo lo que veo es que en el país se fue instalando un desencuentro entre dos miradas de país. Una que es la que ha tenido la clase política, el gobierno también, los grandes empresarios, las grandes empresas, los burócratas que ocupan cargos altos, ¿no es cierto? Y que es una mirada desde arriba del país donde hay razones para ver lo que se ve. No es verdad que este sea un país que está todo malo, ¿no es cierto?, y que no se quiso ver lo que estaba malo, sino que depende de donde tú te pares, lo que tú ves. Si tú te paras en un cierto ángulo y miras, yo tengo la sensación de que ese es el país que se ve, ¿no es cierto? Pero hay otra mirada, y es la mirada de abajo. Y la mirada desde abajo ha venido producto de que en los últimos prácticamente 5 años el país ha crecido poco, y ese es un supuesto básico del modelo económico que nosotros tenemos. A la gente se le fue haciendo muy difícil la vida. Y se le fue haciendo difícil la vida y se le fue desapareciendo el sueño, ese horizonte que todos necesitamos para pensar de que aunque nos sacamos la mugre, mañana vamos a estar mejor. Y obviamente cuando esas dos miradas se empiezan a alejar, en algún minuto, factores no calculados generan situaciones como las que tenemos. Pero yo creo que es válido plantearlo así, porque aquí no es la mirada de un grupo de jóvenes que anda encapuchados, ¿no es cierto?, haciendo algunos desmanes, ¿no es cierto?, o algunos incendios, sino que tú tienes una enorme masa de gente a lo largo de todo el país planteando de que objetivamente desde la mirada de ellos no se ve lo que ven las autoridades. Julio, hay varios temas, digamos. Está las pensiones, por ejemplo, que es un tema, ¿cierto?, que sale en todas las encuestas, que uno conversa con la gente, bueno, todos tenemos familiares, no sé, conocidos, y es una realidad que cuando uno la conoce, digamos, ¿cierto?, desde cerca, impacta, digamos. Yo quiero comentarle a nuestros telespectadores que nosotros haciendo un reportaje aquí en la Villa Magisterio hace un par de años atrás, conversamos con los profesores de la Villa Magisterio. Prácticamente toda la gente que vive en la Villa Magisterio son profesores, hay algunos que han vendido sus casas, pero quedan muchos profesores ahí. Todos son de 80 años para arriba, digamos. Entonces uno conversa con un profesor y le dice, bueno, ¿usted está jubilado? Sí, ¿y se jubiló por el sistema antiguo o por el nuevo? Bueno, yo estoy por el sistema antiguo. ¿Y cómo más o menos su pensión? ¿Cómo anda? Mire, 800, 1.000, 900 mil pesos, mi señora también es profesora, otros 800 mil pesos, en fin. Y le preguntas al profesor del lado, que también compró la casa con el mismo sistema, en el mismo tiempo, que tiene los mismos años de servicio, que trabajó toda su vida acá, y usted, no, yo estoy por el sistema nuevo. ¿Y usted cuánto saca? 180 mil pesos mensuales. Entonces, uno dice, esto no es una cosa que conozcas hoy día, digamos. Esto es una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo, que se vienen prendiendo las luces, las alertas, que es una realidad, digamos, que se está viviendo en el país. Y sin embargo, pareciera que la clase política, no sé, se encogía de hombros, miraba para el lado. ¿Cómo ves tú este tema, Julio? Bueno, efectivamente yo creo que el caso que tú colocas de los dos profesores, uno jubilado por el sistema antiguo y otro por el sistema actual de capitalización individual, la AFP, muestran los problemas que hay en el país. Comparto la visión que plantea Andrés en el sentido que hay una mirada desde las alturas, que ha sido la élite, que no solamente los partidos, sino el mundo empresarial también, el mundo de los burócratas en el buen sentido del término, y el mundo de abajo, llamémoslo así, el mundo de la cotidianidad, el ciudadano común y corriente,
Y creo que, a diferencia de lo que plantea Andrés, que no es un tema solo de los últimos 5 años, no obstante que se pueda haber acrecentado por efecto del factor económico, esto ha venido acumulándose porque el sistema AFP es de larga data, no son solamente estos últimos 5 años, lo mismo los problemas de salud, los mismos problemas de educación que afecta a la gente, los bajos salarios. Yo creo que hay un elemento muy importante, que la mayoría de los salarios promedio en Chile son bajos, ¿ya? Y indudablemente eso afecta todas las posibilidades de los bienes, acceder a los bienes de consumo y de los servicios más relevantes que también se han mercantilizado de alguna manera. Entonces, esto es un cúmulo que de repente yo creo que simplemente a propósito de un factor que fue los 30 pesos de incremento del metro, gatilló una sensación de trato indigno, ¿ya? Y de abuso en el fondo. Y yo creo que la crisis que estamos viendo no se resuelve, a mi opinión, con una agenda social. La crisis no es solo social, no es una emergencia social en el sentido más técnico del término, es una crisis política la que estamos viviendo. Porque aquí está cuestionado justamente, y lo decía de alguna manera la senadora, y comparto esa mirada, está cuestionada las formas de representación institucional. Las instituciones han sido desprestigiadas. El Parlamento está desprestigiado, los partidos políticos están desprestigiados, el Poder Judicial está desprestigiado, las Fuerzas Armadas también, con el caso, ¿no es cierto?, Milico Gate, Paco Gate. Bueno, entonces nos encontramos con una situación en que la política, que es muy importante, pierde sentido para la gente. Y por eso se expresa en bajas electorales y no cree en los partidos, no cree en las élites. Y estamos en un cuadro complejo. Recién escuchaba movilizaciones en torno al Congreso. Y tuvieron que desalojar. Bueno, eso está expresando, y el Congreso es la institución más expresiva de la democracia y del diálogo democrático en un país. Entonces estamos en un cuadro que es más complejo que una agenda social. Pedro, ¿cuál es el análisis que haces tú? Bueno, yo no tengo los pergaminos que tienen los demás integrantes del panel, pero al mismo tiempo creo ser afortunado en el hecho de haber vivido una situación en particular que confronta de una manera brutal las realidades que digamos que estamos viviendo, no solamente en Chile, sino que a nivel general. Yo soy un hijo del Estado docente, me formé en el Liceo de Hombres, después estuve en el Instituto Nacional. Homenaje a los estudiantes del Instituto Nacional que durante meses estuvieron aislados, criminalizados, y que fueron capaces realmente de estar a la base de este movimiento a partir de un gesto de desobediencia civil. O sea, es importante esa cosa. Pero digo que soy un afortunado, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo me tocó vivir en Bélgica, que uno de los tantos países europeos donde existe el estado de bienestar, y regresar a Chile y encontrarse con el estado, digamos, de la situación, la sociedad chilena, pero es blanco y negro. Es decir, un país en el cual, digamos, el estado de bienestar permite educación gratuita, salud gratuita, en fin, todo eso, y llegar a un país donde todo está privatizado. Entonces, ese es un golpe brutal. Una cosa. Y lo segundo es constatar el cambio de mentalidad de los chilenos. O sea, si hay una cosa en la cual la dictadura fue realmente exitosa, en que cambió el chip de funcionamiento de la mentalidad de los chilenos. O sea, de todas las, digamos, las maneras en las cuales uno tenía un pensamiento que era colectivo, comunitario, pasamos a una sociedad en la cual los pensamientos son individuales. Y todos los problemas tienen que ser resueltos de modo individual. Entonces, todo este tipo de cosas nos pilla absolutamente. Yo no quiero ser presuntuoso ni presumido. O sea, era evidente que iba a pasar. O sea, no había otra posibilidad que esto ocurriera. Si el problema era saber cuándo. Es tan simple como es. Pero era evidente, porque es una sociedad que no puede seguir. Nosotros resumimos en Chile unas contradicciones que son mayores, yo creo que enfrente al planeta. O sea, existe una cuestión de decir cómo vamos a continuar viviendo en un mundo en el cual tenemos por un lado una acumulación de desigualdades importante y por otro lado la creación de expectativas de poder tener acceso a una vida un poco más digna. Y eso ya no tiene solución actualmente. En los modelos actuales ya no tiene solución. Entonces hay que buscar. Eso va a reventar. Y bueno, fue lo que ocurrió. Por 30 pesos. Por 30 pesos eso es más o menos. Pero yo pienso, digamos, que estamos confrontados a una situación en la cual
no va a ser fácil salir, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es económico, es social, hay que replantearse, hay que remodelar, hay que repensar las sociedades, reformular un debate democrático. ¿Qué queremos como sociedad? ¿Ah? No estamos acumulando el problema de la AFP, no solamente el problema de la AFP, es que estamos, digamos, y yo lo digo, lo doy bien planteado, bien posicionado para saberlo, vamos a enfrentar una sociedad en la cual los viejos de más de 65 años van a representar 20% de la población. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Si no es solamente un problema de plata, ¿cómo los vamos a integrar en la sociedad? O sea, hay que repensar muchas cosas. A ver, Luz, este tema de lo que planteaba yo, digamos, de las pensiones, se repite con muchas cosas. Hemos visto el tema de los medicamentos, ¿cierto? Uno dice, a ver, recién se descubre que en la India los medicamentos son más baratos, recién se descubre que en otros países de América Latina los medicamentos son más baratos. O sea, alguien, que es la clase política, que es la que tiene que velar por el bienestar de todos nosotros, está en otra, ¿ya? Porque estas cosas se podrían haber solucionado hace 10, hace 20 o hace 30 años atrás. Y cuando te hablaba del tema esto de los profesores, que para mí fue realmente paradigmático, digamos, encontrarse dos profes, uno que vive aquí y el otro acá, con una realidad tan distinta, uno dice, es que se hicieron oídos sordos. O sea, no es un poco lo que decía Andrés, digamos, de esto de mirar, dependiendo de dónde estás tú, es lo que ves, digamos. Sin duda que hay mucho de eso, y yo creo que aquí hay una causa clara y que en eso nadie puede estar en desacuerdo, que aquí falló la clase política. Pero me parece a mí que a esta altura, luego de haber reconocido eso, lo que tienes que buscar es cómo a partir de ese reconocimiento empiezas a establecer las soluciones. El otro día en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y efectivamente un poco lo que aquí también se plantea, sí, habrá que revisar el sistema, qué funcionó mal, ¿no es cierto? Yo tengo un pensamiento, creo en un Estado subsidiario, no creo en un Estado proteccionista, es una discusión mucho más de fondo, pero que hoy día tú ya no tienes el tiempo para entrar en esa discusión, que en algún momento hay que enfrentarla. O algunos pensaremos que ya se dio, ¿no es cierto?, que eso es lo que elige la gente en cada elección. Pero tienes que, conjuntamente con esa discusión de fondo, hay que buscar la solución actual de cómo hoy, no en un año más, hoy comienzas a solucionar esas desigualdades. Efectivamente, podemos discutir 10 años, que hace los mismos 10 años sabíamos que no hay un país en que los medicamentos sean más caros. La culpa es de eso, todos después de la batalla somos generales, pero hoy día hay que ver cuál es el proyecto de ley, cuál es la acción concreta del gobierno, cómo el Congreso se pone de acuerdo para dictar una ley que resuelva ese tema. Lo mismo con el tema de las pensiones. Yo creo que es el minuto, sí, pero yo creo que es el minuto de buscar esas soluciones para estrechar las brechas, para avanzar en la desigualdad, sin perjuicio que luego o en forma paralela vayas dando la discusión de fondo. Andrés, este país, digamos, estoy pensando en el presidente Lagos fundamentalmente. Carreteras, ¿cierto? Concesionado, no sé, todo lo que se podía concesionar se concesionó, hasta las cárceles, digamos, ¿cierto? Entonces, y el país boyante, ¿cierto? Algunos decían es la única manera de modernizar este país, digamos, porque el Estado no tiene plata para construir carreteras, no tiene plata para construir, no sé, hospitales, en fin, y de alguna manera como que todo el mundo asumió que ese era el modelo, digamos, que había que hacer. Pero después de todo este tiempo, la gente dice, bueno, pero ¿cómo ahora, cierto? Hoy día acabamos de ver una manifestación en la mañana, ¿cierto? La gente por el TAC, que pagan 200.000 pesos, 100 y tantos mil pesos mensuales por usar estas carreteras que algunos dicen ya se pagaron hace tiempo y que se siguen pagando y recontrapagando. Entonces, de alguna manera, esto era inevitable, digamos, para modernizar el país, esta fórmula, digamos, ¿cierto? Donde el capital privado era muy importante para todas estas cosas. Y faltó regulación, faltó mirar un poco más, una mirada a largo plazo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que es re bueno mantener una cierta perspectiva histórica de las cosas, porque si no uno comienza a hacer análisis que no tiene nada que ver con lo que ha realmente pasado. Yo creo que Lagos tuvo una intuición buena, ¿no es cierto? Él creyó que sumando era mejor que restando. Y como presidente, acuérdate, Lagos tenía cobre a $1 la libra, así que plata no tenía.
o se abría a otro mundo, o qué hacía. En esa parte yo creo que él hizo lo que le pareció, ¿no es cierto? Y lo que, por lo demás, no hubieron grandes voces que se levantaran diciendo, ¿no es cierto?, esto está malo. Yo creo que donde él cometió algunos errores y que los vamos a ver el castigo que la ciudadanía le dio a él después, ¿no es cierto? Por ejemplo, el CAE es una cosa muy grave, es un error muy grave. Tú no puedes decir, mira, ensanché la educación, pero jodí a tantas generaciones de gente con una deuda impagable. ¿Te fijas? En eso está el estadista, el que hace bien la cosa, pero también, ¿no es cierto?, al pueblo le da un salto adelante, no lo deja con una ¿no es cierto?, espada clavada, ¿no es cierto? Así que yo creo que esa fue una cosa. Pero luego acuérdate que vino en este país, nosotros fuimos parte de un boom de precio del cobre en que la plata en este país sobró, tanto así que el dinero, incluso el Ministerio de Hacienda lo empezó a guardar, ¿no es cierto? No se guardó, no se gastó todo el dinero. El Estado tenía, ahí vino mucho esta cosa de subir sueldos a diestra y siniestra, porque el Estado tenía plata, el Estado hizo correr mucha plata, mirar cómo ha bajado la pobreza en este país es una realidad, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahí faltó ese tipo de visión que hoy día hay que tener, y es que estas cosas no duran para siempre. Y cuando tú dejas que la gente comience, ¿no es cierto?, a vivir de lo propio más la deuda, tarde o temprano la deuda hay que pagarla. Y cuando se termina el ciclo de la avance, y por eso yo dije los últimos 4 o 5 años, porque el supuesto básico aquí que hay, ¿cuál es? Que si vamos a tener mejores empleos y mejores remuneraciones para adelante, ¿por qué no podemos pagar por las cosas? ¿Por qué no me puedo endeudar? El problema está en que vivimos en un país extraordinariamente dependiente de una variable, que es el precio del cobre. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que aquí hay que sacar una lección. Pero a mí me parece que, mirado ahora, para introducir, ¿no es cierto?, un poco la conversación hacia adelante, a mí lo que me parece central es que, sobre todo para bajar la temperatura ambiental que hay en este momento, el país no puede seguir eternamente con este nivel de temperatura. Hay que bajarlo. ¿Para qué? Para que la gente comience a hablar, ¿no es cierto?, también de las soluciones, de las proposiciones. Y yo creo que esto va a ser una gran conversación, una especie de coro de voces desunidas a lo largo, hasta que de repente van a ir quedando algunas cosas, ¿no es cierto?, mirando hacia adelante. Por eso yo creo que este tema de que el presidente haya entregado una agenda, a mí me parece que es importante, porque la gente necesita saber que va a venir una mano que ayuda. Ahora, yo creo que hay que ayudar mucho más que eso, pero creo que la gente hoy día, ¿no es cierto?, necesita que sus ingresos aumenten y sus gastos disminuyan. Y el país necesita que los municipios tengan más recursos para poder de alguna manera atender, ¿no es cierto?, a las necesidades sociales que hay. Yo creo que esa es una vía, pero yo estoy de acuerdo también de que hay otras cosas que faltan, los signos. Los signos son muy importantes en la cultura de un país. La autoridad, cuando dice, a ver, los parlamentarios van a tener que revisar o les van a revisar, ¿no es cierto?, la remuneración, o, ¿no es cierto?, vamos a empezar a ver que el Estado tiene que también hacerse cargo, ¿no es cierto?, en la provisión de ciertos servicios públicos que han sido privatizados de una manera demasiado liberal, y que hoy día nos damos cuenta que eso no puede ser así, porque un reventón de este tipo nos descuajeringa, ¿no es cierto?, el país. Yo creo que si tú logras bajar un poco la tensión, empiezas a mostrar signos de futuro, pero también, ¿no es cierto?, contribuciones significativas. Este es un país que tiene 300.000 millones de dólares de producto. Lo que el presidente ofreció es el 0,4% del producto. O sea, todavía hay mucho margen para que la ayuda sea realmente significativa. Este no es un país pobre. Este es un país que tiene mala distribución de ingresos, pero no es un país pobre. Por tanto, yo tengo la sensación de que si gradualmente el Congreso, por un lado, ¿no es cierto?, con todos los problemas que tiene, pero son el Congreso, no hay otro, ¿no es cierto? Usted es la senadora, ¿no es cierto? ¿Qué más para? Yo le debo decir, ¿no es cierto? Pero yo creo que la gente en la calle obviamente va a continuar presionando mientras no vea que los grandes temas se van más o menos perfilando. Este no es un tema solo de ingresos, yo estoy absolutamente de acuerdo que hay un tema político, hay un tema, ¿no es cierto?, de respeto, inclusión, todo eso está. Las mujeres ya lo habían planteado en la calle, los jóvenes lo habían planteado, los mapuches lo han planteado y las demás etnias, así que eso está. El tema es que aquí hay que empezar
a ponerle, ¿no es cierto?, un poco de contorno a esto para ver si los chilenos tenemos ganas de dar un brinco hacia adelante o un brinco hacia atrás. Yo creo que tarde o temprano los países pueden estar mucho mejor, pero pueden estar mucho peor. Bueno, vamos a avanzar en ese tema, ¿cierto? Pero después de la pausa, porque ya completamos el primer bloque de nuestro programa, vamos a ir a una pausa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.